Bienvenidos al podcast Cosmovisión Bíblica, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, donde resolveremos dudas sobre la fe y vida cristiana práctica. En esta ocasión abordaremos la pregunta con el pastor Edwin Acevedo: ¿qué debe tener en cuenta un cristiano para dar su voto a un candidato político? Esta pregunta es sumamente interesante porque hace que reflexionemos de manera profunda sobre nuestras decisiones en relación con nuestra fe, no con nuestros intereses personales, no con el deseo de la carne, sino que debemos tener discernimiento en el Espíritu de Dios. Mira, algunos cristianos tienen una especie de alergia sobre el tema político y rechazan el hablar de esos temas. Pero en cuanto a esto, yo me sumo a las palabras de Charles Spurgeon, que dijo lo siguiente: solo los tontos creen que política y religión no se discute. Es por eso que los ladrones siguen en el poder y falsos profetas predicando. También me gusta como lo dijo Platón: el precio de desentenderse de la política es ser gobernado por los peores hombres. Entonces, lo primero en nuestra pregunta es: ¿qué debe? La palabra debe viene de deber. El voto debemos entender que es un derecho, es un deber también, pero a la hora de votar, nuestro deber es estar alineados con una autoridad superior, y esta es la voluntad divina a través de su palabra revelada. Es lo que se espera de un auténtico cristiano, que tiene un compromiso inquebrantable con su fe y que además entiende la cosmovisión que le provee su fe, es decir, cómo la palabra de Dios le provee la manera de ver el mundo, de interpretar la realidad según Dios. O mejor dicho, es un creyente que vive bajo la luz de la revelación. Bajo esa luz siempre podrá hacer una lectura precisa. Esta autoridad de las Escrituras nos revela que debemos vencer el mal con el bien, según lo que dice Romanos 12:21. No debemos apoyar el avance del mal, sino antes usar nuestro derecho para obstruir y para refrenar el avance victorioso del mal. Debemos hacer uso del buen discernimiento de nuestros sentidos por la palabra de justicia, que nos ayuda a escoger entre el bien y el mal, según lo revelado en Hebreos 5, 13, 14. Entendiendo que el verdadero discernimiento no simplemente es escoger entre lo bueno y lo malo, sino que escoger lo mejor entre lo bueno. Recuerde que nosotros como cristianos somos reyes y sacerdotes, así que nosotros representamos un reino más grande y valores supremos que se deben alcanzar y se deben alzar por la representación de ese reino, y no apoyar todo lo que esté en contra del reino de Dios. Eso es algo fundamental. No debemos apoyar nada que esté en contra del reino de Dios y del avance de ese reino, porque no debemos traicionar nuestro reino por fines materiales o por ilusiones que nos hacen quedar ante Dios como traidores de la patria celestial. Ahora bien, sabemos que si estamos bien informados por la palabra de verdad, sabremos que no hay ningún hombre justo, no hay quien haga el bien, ya que todos se desviaron, no hay ni siquiera uno. Así que teniendo en mente esto, no existe ningún candidato político perfecto al que pueda dar el voto, ya que no puede hacer la voluntad de Dios con deseo de glorificarle a Él desde su posición de mandatario del país en todas las áreas de la vida. Nuestra confianza se dirige hacia el Dios que creó los cielos y la tierra, y siendo esto así, no nos queda más que orar por aquel que por la voluntad soberana de Dios, que llegue a estar en el poder, pueda por la gracia operante de Dios en ese corazón bendecir al país. No nos queda más sino que orar por aquel que Dios permita que esté ahí y que la gracia de Dios opere en la vida de esa persona. Así que debemos buscar votar por el mal menor, porque al fin y al cabo el voto es un derecho y es mi deber aportar de una manera activa en el poder que gobernará la nación en la que vivo. Permanecer pasivos nos hará tan responsables del mal que ocurre en nuestro país como si hubiéramos votado por ese candidato. Entonces, quizás ese candidato llegue a ganar y yo no voté, pero eso me hace responsable porque mi pasividad, mi silencio,
abre paso para que esa persona que no representa mis valores, con los que yo no estoy de acuerdo, los valores que no comparto, entonces esto me recuerda una frase un poco chocante, pero realista, dicha por Martin Luther King. Él dijo lo siguiente: una nación se sentencia a sí misma cuando sus gobernantes legalizan lo malo y prohíben lo bueno, y cuando su iglesia cobardemente se vuelve cómplice con su silencio. Ya que en nuestra conciencia sabremos que aunque nuestro voto quizás no habría cambiado nada en absoluto, por lo menos delante de Dios yo busqué aportar mi grano de arena. Permanecer pasivos o neutrales, como algunos lo tratan de maquillar poéticamente, no es más que participar silenciosamente con el avance del mal. Algo muy común que vemos en el día a día. Vemos gente desangrarse en la carretera, en la acera, y seguimos derecho. O algunos más fríos, sacan su celular, su móvil y graban en directo lo que está sucediendo. Somos una generación pasiva, una generación que parece que no nos molestaran ciertas cosas, pero terminan haciéndonos daño. Y el voto es algo fundamental, ¿sí? ¿Por qué? Porque la Biblia nos manda a buscar la paz en el lugar donde nosotros estemos. Y parte de eso hace el voto que nosotros damos a un gobernante. Jeremías 29:4-7, que es la carta que Jeremías le envía a los exiliados en Babilonia, nos dice muy bien esto: que debemos generar la paz dentro de nuestra sociedad como pueblo de Dios en donde estemos. Pablo nos dice también en 1 Timoteo 2:1-6, nos dice que para vivir reposadamente, con piedad y honestidad en este mundo, y que el reino, el mensaje del evangelio avance, necesitamos orar por nuestros gobernantes, por los que están en eminencia, orar por ellos. Esa es la orden apostólica, de orar por todos ellos. Podemos profesar nuestra piedad y honestidad en un mundo donde hemos aportado y contribuido para que haya un buen gobierno. Entonces, de lo contrario, probablemente podamos tener persecución y muchas otras cosas más. Yo sé que existen algunos cristianos que han optado por un punto de vista fatalista y deciden no dar su voto, sea porque no creen en los hombres, lo cual es entendible, o sea porque no les gusta ningún partido político, porque no van con todos sus ideales. Eso también es comprensible, pero debemos entender que ningún candidato representa plenamente la voluntad de Dios como quisiéramos que se diera. Algo así como un orden de sociedad cristiana. Otros podrían decir que piensan que este mundo está de mal en peor y que nadie lo va a arreglar, y esperan a Jesús para que eso suceda. Eso es algo con lo que yo estoy de acuerdo. Sabemos que el único gobierno que traerá un cambio verdadero y radical es el Rey de Gloria, pues anhelamos ese gobierno eterno en donde la voluntad de Dios sea hecha aquí en la tierra como en el cielo. Pero debemos saber que aunque somos ciudadanos celestiales por vía del nuevo nacimiento, también debemos entender que somos ciudadanos de nuestro país por vía del nacimiento terrenal, y tenemos un deber, un compromiso, y es contribuir al avance del bien y restricción del mal. Y debemos ser pacificadores como hijos de Dios. Así que deberíamos ejercer nuestro voto delante de Dios conforme a nuestros principios espirituales, morales y bíblicos. Y además contando con el privilegio que se nos ha dado, el poder votar, el privilegio de ejercer nuestro voto para refrenar todo aquello con lo que no estoy de acuerdo e impulsar todo aquello con lo que sí estoy de acuerdo. Entonces, pensando en que hay políticas que promueven agendas de género que terminan destruyendo la espiritualidad y la moral de nuestro país, ¿sí? La legalización de cosas destructivas que proveen estos gobiernos son cosas que nuestro voto en contra de ellos, en contra de ese partido, pues promueve que estas agendas queden anuladas, que estas agendas queden restringidas por lo menos por 4 años. Son agendas diabólicas que debemos intentar refrenar, y con mi voto estoy diciendo no estoy de acuerdo con esto en lo absoluto, y con mi voto también estoy diciendo estoy de acuerdo con esto. Entonces,
creemos que el ser humano no es solo físico o cuerpo, sino también espiritual. Y cuando un partido político quiere promover una agenda, digámoslo así, aprovecha la declinación, el deterioro, la muerte espiritual que hay ya en una nación, para poder promover cosas que la sociedad no pueda discernir, cosas que la gente no pueda decir, hey, eso está malo, eso está equivocado. Entonces, los partidos políticos que con su agenda destruyen la familia y la educación hacen más daño que una bomba nuclear. Ni la bomba nuclear en Hiroshima y Nagasaki destruyó tantas familias como lo ha hecho la agenda de ideología de género, como lo que es la agenda pro aborto, que hay miles de niños que están siendo muertos en un infanticidio, ¿sí? Es una pandemia de muertes y es una catástrofe, es un holocausto infantil. Y entonces normalizar estas cosas nunca estarán bien. Debemos resistir con nuestro voto consciente, sabio y objetivo. Otra parte de nuestra pregunta es, ¿qué debe tener? Ahora bien, esto nos habla de lo que debemos poseer a la hora de ejercer un voto. Como creyentes debemos tener un entendimiento muy claro sobre las Escrituras para que nuestra manera de ejercer el voto esté de acuerdo con nuestro entendimiento de la voluntad escrita de Dios. Nos es necesario examinar a cada candidato político. Cuando me refiero a examinar su persona, su familia, su vida, sus valores, ¿sí? Su visión del mundo, sus propuestas, sus filosofías. Nuevamente, es obvio que ningún candidato estará a la altura del estándar de lo que Dios pide de un gobernante para que gobierne conforme al corazón de Dios. Pero entre lo posible, es mejor dar mi voto para impulsar o apoyar a alguien que no aborrezca a Dios con sus ideas, que no genere un gobierno destructivo de la sociedad en la que procuro vivir en paz y criar a mi familia y desarrollar mi piedad espiritual en medio de una sociedad que quiero alcanzar con el Evangelio, que no promueva una agenda anticristiana que aborrece los principios de la ética cristiana, que no genere leyes que se vuelvan una molestia o una obstrucción para el avance libre del mensaje del reino de Dios, que no sea un gobierno que en lugar de frenar el mal, termine empoderando el mal a manera de dictadura y destrucción del pueblo que es gobernado. El creyente debe querer exaltar a Dios con todo su voto por encima de todo. Lo otro que esta pregunta tiene es qué debe tener en cuenta. Debemos tener en cuenta algo. Nosotros debemos ser calculadores, mirar ventajas, desventajas, consecuencias. En otras palabras, nosotros debemos ser buenos profetas de la sociedad, es decir, debemos siempre mirar anticipadamente el futuro, debido a la palabra profética más segura que nos ha dado una manera de entender los tiempos. Analizar el futuro. El creyente, aunque no sepa mucho sobre política, ha de estar bien informado, es su deber, sobre lo que el gobierno propone y discernir hasta dónde llevan esas ideas en su última consecuencia. Por ejemplo, el creyente debe pensar en lo siguiente: si ese candidato promueve X o Y idea, la pregunta que debo hacerme es, ¿a dónde llegaría la sociedad, mi país o lo que sea si esa idea es llevada al final? Puede que sea una bendición, como puede que sea una maldición. Existen buenas propuestas como existen muy malas propuestas. Existen buenas propuestas que pueden elevar nuestra nación a un nivel mucho más bueno, a un nivel mucho más alto, como pueden haber propuestas que lleven a nuestra nación al deterioro y a la destrucción interna de nuestro país. Y eso debe hacernos pensar, porque nosotros debemos buscar los intereses de Dios y no del César, como dijo nuestro Señor: al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Otra cosa importante en la pregunta es ¿qué debe tener en cuenta un cristiano? No debemos olvidar quiénes somos
y a quién servimos. Ante todas las cosas, en primer lugar, servimos a Dios y a su reino, al reino de su amado Hijo. Nuestra lealtad está rendida ante el reino del Redentor. Somos ante todo cristianos y no debemos traicionar el nombre de aquel a quien representamos. Si sabemos de manera consciente lo que conlleva ser cristianos, sabremos que es ser seguidores de Cristo. Así que nuestra manera de pensar, de actuar, de tomar decisiones, de contribuir en algo en nuestra sociedad, en algo como un voto, debería ser realizado como Cristo lo haría. Aquí debemos pensar en lo último de esta gran pregunta. Para dar mi voto a un candidato político, ¿qué debe tener en cuenta un cristiano para dar su voto a un candidato político? Algunas de las cosas que debemos tener en cuenta para dar un voto serían, primero, hacerlo para la gloria de Dios. Esto implica que no deseo buscar mi propia gloria, sino la de Dios. Y que cuando voy y me acerco a la urna, me acerco al lugar de votación, he orado antes, he meditado, he reflexionado, lo he hecho consciente y lo voy a hacer para la gloria de Dios. Segundo, entender que Dios es soberano, que Él hace como quiere, arriba en el cielo y abajo en la tierra. Confiar que el cielo gobierna ante todas las cosas y que Él es nuestro protector, nuestra justicia, nuestro proveedor, nuestro todo. Poner nuestra esperanza en un gobierno futuro, debemos poner nuestra fe más bien en el Señor del cielo, no poner nuestra confianza en la mano humana. Él quita reyes y pone reyes. Entender que si Dios permite a un gobernante impío es porque probablemente es el juicio por el pecado de nuestra nación, que le ha dado la espalda, amando más lo malo, llamándolo bueno. Ha sacado a Dios de las instituciones, ha sacado a Dios de todas las cosas que debería estar presente. Y si nos provee un buen gobernante por su soberanía, nos daremos por bien servidos, porque su gracia nos ha bendecido como nación sin merecerlo, ya que el mandatario de paso puede hacer o que el pueblo gima mucho o que el pueblo se alegre. Que Dios tenga misericordia de nuestra nación. Tercero, una de las cosas que deben tener en cuenta también es orar. Orar es buscar la intervención de Dios en los asuntos de los hombres, es involucrar a Dios en los asuntos humanos, es pedir su auxilio, su pronto socorro, que Dios obre en estas elecciones y en todo el gobierno que se viene, que seamos sostenidos por el invisible siempre. Y cuarto también es dejarme guiar por el Espíritu Santo y no por la carne. ¿Sí? Hay muchas personas que se pelean por políticas, dividen iglesias y no muestran el fruto del Espíritu Santo y las cosas que Dios nos pide. Dar testimonio siendo pacificadores. La Biblia enseña que los hijos de Dios son reconocidos por ser pacificadores. No debemos ser reconocidos por ser contendientes en las redes sociales, publicando cosas vacías y generando un testimonio inapropiado. Y sexto, no promover un partido político más que Cristo y su reino. No llegar a tener más pasión por publicar en mis redes sociales, mi WhatsApp, Facebook, Instagram, en cualquier plataforma virtual, mi partido político favorito, discutiendo en chats, en redes sociales con personas, llegando incluso a generar problemas y conflictos dentro de mi iglesia local. Debemos tener mucho cuidado con eso, porque el entusiasmo, la pasión, el ímpetu con el que hacemos estas cosas enérgicamente, quizás no lo hacemos cuando tenemos que proclamar el verdadero gobierno, el verdadero reino, que es la palabra de Dios. Veo personas que publican en las redes sociales un sinfín de cosas apoyando a X o Y partido político, tal candidato, pero no veo una ausencia total en sus redes de promover, de respaldar, de avalar el mensaje del reino de Dios. Son personas que fácilmente podrían contender contigo y acalorarse y ponerse sus rostros bastante irritados cuando de contender por un político se refiere, pero cuando se trata de Cristo, hacen lo del avestruz, meten la cabeza, la esconden, replegan y nunca hablan de él. Que esto no sea así, mis hermanos, que debamos proclamar primeramente al Rey de nuestro reino,
la política de nuestro reino, las leyes, la soberanía, la voluntad, la verdad de nuestro Rey Jesucristo a través del Evangelio. Entonces, recuerden que el verdadero pacto histórico fue hecho hace más de 2000 años en la cruz del Calvario. Así que te invito para que recuerdes las palabras del que murió en la cruz. Dios te bendiga grandemente. Espero que esto te ayude de una manera profunda. Hasta la próxima.